respetado. Si hoy te sientes cansado, si has llorado en silencio, si has llegado al límite de tus fuerzas y sientes que no puedes dar un paso más, escucha estas palabras con todo tu corazón. Dios quiere recordarte algo que puede cambiar tu vida para siempre. Cuando tus fuerzas terminan, las suyas apenas comienzan. Él te dice hoy: yo soy tu fuerza. Hay momentos en la vida en los que el alma parece más pesada que cualquier carga física. Hay días en los que uno se despierta y, aún antes de poner los pies sobre el suelo, ya siente el peso de las preocupaciones. Tal vez tú conoces muy bien esa sensación. Tal vez has estado luchando durante semanas, meses o incluso años. Has orado, has esperado, has intentado mantener la fe, pero hay noches en las que te preguntas cuánto tiempo más podrás resistir. Y precisamente allí, en ese lugar donde el ser humano reconoce su debilidad, es donde Dios comienza a revelar su poder. Porque la cultura del mundo nos enseña que debemos ser fuertes por nosotros mismos. Nos dice que no mostremos nuestras lágrimas, que escondamos nuestras heridas y que aparentemos tener todo bajo control. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios no busca personas perfectas, busca corazones dispuestos. Juan Carlos Harrigan suele enfatizar una verdad poderosa. Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Y esa verdad cambia completamente nuestra perspectiva. Piensa por un momento en Moisés. Cuando Dios lo llamó, él no se sintió preparado. No se veía como un líder. No se veía como alguien capaz de liberar una nación. Veía sus limitaciones, veía sus defectos, veía sus miedos. Sin embargo, Dios veía algo diferente. Mientras Moisés observaba sus debilidades, Dios observaba su propósito. Y quizá eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo ahora mismo. Tú estás mirando tu escasez. Dios está mirando tu futuro. Tú estás mirando tu dolor. Dios está mirando tu victoria. Tú estás mirando lo que has perdido. Dios está mirando todo lo que está preparando para ti. Hay una historia que ilustra perfectamente esta realidad. Un hombre caminaba por una montaña cargando una enorme mochila. El camino era difícil. Cada paso parecía más pesado que el anterior. El cansancio comenzó a consumirlo. Llegó un momento en que pensó en rendirse. Mientras avanzaba lentamente, vio a un anciano sentado junto al sendero. El anciano le preguntó: ¿por qué cargas tanto peso? El hombre respondió: porque es mi responsabilidad. El anciano sonrió y dijo: algunas cargas son responsabilidades, otras son preocupaciones que nunca debiste cargar. Aquellas palabras cambiaron completamente su perspectiva. Y tal vez hoy Dios quiere decirte exactamente lo mismo. Hay batallas que debes enfrentar con fe, pero también hay cargas que debes entregar. Hay situaciones que requieren tu esfuerzo, pero hay otras que requieren tu confianza. Porque cuando intentamos cargar solos aquello que solo Dios puede sostener, terminamos agotados. Y muchas personas viven así. Intentan controlar cada resultado. Intentan resolver cada problema. Intentan anticipar cada dificultad. Intentan sostener el peso del mundo entero sobre sus hombros. Pero fueron creados para depender de Dios, no para reemplazarlo. Dios nunca te pidió que fueras tu propio Salvador. Nunca te pidió que fueras omnipotente. Nunca te pidió que cargaras el universo sobre tus espaldas. Te pidió algo mucho más sencillo y mucho más profundo. Te pidió que confiaras.
La confianza es uno de los actos más difíciles de la fe, porque confiar significa avanzar cuando no entiendes, significa creer cuando no ves resultados, significa seguir caminando cuando el camino parece incierto, significa decir: Señor, no comprendo todo lo que está ocurriendo, pero sé que tú sigues estando en control. Quizás en este momento estás enfrentando una tormenta financiera. Quizás estás atravesando una crisis familiar. Quizás alguien que amas se ha alejado. Quizás estás luchando con una decepción que nadie conoce. Quizás has recibido noticias que sacudieron tu corazón. Aunque sonríes delante de los demás, por dentro te sientes agotado. Dios conoce cada detalle, conoce cada lágrima que nadie vio, conoce cada oración pronunciada en silencio, conoce cada noche de insomnio, conoce cada batalla escondida, y hoy te dice: no estás solo. Escucha esto con atención. La presencia de Dios no depende de tus emociones. Hay personas que piensan que Dios está cerca solamente cuando sienten algo especial. Pero la verdad es que Dios permanece contigo incluso cuando no sientes nada. Está contigo en los momentos de celebración. Está contigo en los momentos de duda. Está contigo en los días luminosos. Y también está contigo en las noches oscuras. La fe madura cuando aprendemos a confiar en su presencia, incluso cuando no podemos percibirla, porque Dios nunca abandona a sus hijos, jamás. Quizá ahora mismo te preguntas por qué algunas respuestas parecen tardar tanto. Tal vez has pedido algo durante mucho tiempo. Has esperado, has creído. Has perseverado, aún así la respuesta no ha llegado, pero debes entender algo que puede transformar tu manera de esperar. La demora de Dios no significa ausencia de Dios. La demora de Dios muchas veces es preparación, porque Dios no solo está preparando la bendición, también está preparando a la persona que la recibirá. Y muchas veces esa preparación ocurre en silencio, ocurre detrás de escenas, ocurre cuando nadie está mirando, ocurre cuando parece que nada está cambiando, pero en realidad todo está siendo transformado. Un árbol no crece únicamente hacia arriba, primero crece hacia abajo. Primero desarrolla raíces, primero fortalece aquello que nadie puede ver, y después llega el crecimiento visible. Muchos quieren los frutos sin desarrollar raíces. Muchos quieren la victoria sin atravesar el proceso. Muchos quieren el milagro sin vivir la transformación. Pero Dios trabaja de manera diferente. Él fortalece las raíces antes de mostrar los frutos. Y si hoy estás atravesando una temporada difícil, quizá Dios está fortaleciendo tus raíces espirituales. Quizá está formando en ti una fe que no dependa de las circunstancias. Quizá está desarrollando un carácter capaz de sostener el propósito que viene. Porque lo que Dios tiene preparado para ti es más grande de lo que imaginas. Y para sostener algo grande necesitas una fuerza diferente. No una fuerza humana, no una fuerza emocional, no una fuerza temporal. Necesitas la fuerza que proviene de Dios. La fuerza que se levanta cuando todo parece perdido. La fuerza que continúa avanzando cuando otros se rinden. La fuerza que encuentra esperanza en medio de la oscuridad. La fuerza que nace de la certeza de que Dios cumple sus promesas. Por eso escucha estas palabras como si Dios mismo estuviera hablándote hoy. No dependas únicamente de tus fuerzas, no dependas únicamente de tu experiencia.
No dependas únicamente de tus recursos, depende de mí. Porque cuando te sientas débil, yo seré tu fortaleza. Cuando te sientas cansado, yo renovaré tus fuerzas. Cuando sientas que no puedes continuar, yo caminaré contigo. Yo soy tu fuerza. Y quizás este sea el momento exacto en que tu corazón necesita escuchar esa verdad. No porque todo haya cambiado todavía, sino porque Dios está comenzando a cambiarte a ti. Cuando Dios transforma a una persona desde adentro, ninguna circunstancia externa puede detener el propósito que Él ha establecido para su vida. La historia aún no ha terminado. Tu batalla no define tu destino. Tu dolor no define tu identidad. Tu temporada actual no determina tu futuro. Hay más por delante. Hay más que Dios quiere hacer. Hay más que Dios quiere revelar. Y este es apenas el comienzo. A veces pensamos que la fortaleza significa no sentir miedo. Creemos que las personas fuertes nunca dudan, nunca lloran y nunca atraviesan momentos de debilidad. Pero la verdad es muy diferente. La verdadera fortaleza no consiste en no tener miedo. La verdadera fortaleza consiste en seguir avanzando aun cuando el miedo intenta detenerte. Piensa en las veces que has tenido que levantarte cuando todo dentro de ti quería quedarse en el suelo. Piensa en esas mañanas en las que sonreíste delante de otros, mientras por dentro estabas luchando una batalla silenciosa. Piensa en las ocasiones en las que nadie entendía lo que estabas atravesando, pero aún así seguiste caminando. Eso también es fortaleza. Y muchas veces es precisamente en esos momentos donde Dios está trabajando más profundamente en tu vida. Hay personas que imaginan que el crecimiento espiritual ocurre únicamente durante los tiempos de alegría. Sin embargo, las temporadas más transformadoras suelen ser aquellas que jamás habríamos elegido vivir. Cuando todo va bien, disfrutamos las bendiciones de Dios. Pero cuando atravesamos dificultades, aprendemos a conocer el corazón de Dios. Y existe una enorme diferencia entre ambas cosas. Puedes saber que Dios es proveedor cuando lees una promesa en la Biblia. Pero cuando Él te sostiene en medio de una crisis económica, esa verdad deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Puedes saber que Dios sana porque alguien te lo contó. Pero cuando Él restaura una herida profunda en tu propia vida, tu fe adquiere una dimensión completamente nueva. Puedes saber que Dios es fiel porque has escuchado testimonios. Pero cuando Él permanece contigo en medio de una tormenta personal, descubres algo que nadie puede quitarte. Descubres que su fidelidad es real. Quizás hoy estás viviendo una temporada que no entiendes. Quizás has hecho preguntas que todavía no tienen respuesta. Tal vez has mirado al cielo y has dicho: Señor, ¿por qué está ocurriendo esto? Y aunque no siempre recibimos respuestas inmediatas, existe algo que Dios sí promete. Promete su presencia, promete su compañía, promete su fortaleza. Hay una diferencia enorme entre que Dios elimine inmediatamente una tormenta y que Dios entre contigo en medio de ella. Muchas veces deseamos la primera opción, pero frecuentemente Dios escoge la segunda. Porque en medio de la tormenta aprendemos cosas que jamás aprenderíamos en aguas tranquilas. Aprendemos a confiar, aprendemos a depender, aprendemos a escuchar su voz, aprendemos a reconocer que nuestra seguridad no está en las circunstancias, sino en Él.
Imagina a un niño caminando junto a su padre por un sendero peligroso. El camino es estrecho, hay piedras, hay obstáculos, hay momentos en los que el niño siente miedo. Pero mientras la mano del padre sostenga la suya, continúa avanzando, no porque el camino haya cambiado, sino porque sabe quién está con él. Esa es la imagen de la fe. La fe no siempre elimina los desafíos. La fe nos recuerda quién camina a nuestro lado. Y cuando entiendes esto, algo comienza a cambiar dentro de ti. Ya no dependes exclusivamente de que las circunstancias mejoren para tener paz. Ya no dependes exclusivamente de que todo salga según tus planes para mantener la esperanza. Comienzas a encontrar seguridad en la presencia de Dios. Y esa seguridad produce una fuerza sobrenatural. Juan Carlos Harrigan ha enseñado muchas veces que una de las mayores estrategias del enemigo es intentar convencerte de que estás solo. Porque cuando una persona cree que está sola, comienza a rendirse, comienza a perder la esperanza, comienza a dudar de las promesas, comienza a creer las mentiras del miedo. Pero cuando recuerdas que Dios está contigo, todo cambia, no porque desaparezcan instantáneamente los problemas, sino porque ya no los enfrentas solo. Y esa verdad tiene poder, mucho poder. Tal vez has estado luchando con pensamientos de derrota. Tal vez has escuchado una voz interior que te dice que nunca cambiarás, que nunca saldrás adelante, que nunca lograrás aquello por lo que has estado orando. Pero esas voces no vienen de Dios, porque Dios jamás construye tu futuro sobre la desesperanza. Dios habla vida, Dios habla propósito, Dios habla destino, Dios habla restauración. La voz de Dios puede corregirte, puede desafiarte, puede confrontarte, pero siempre te acerca a la esperanza, siempre te acerca al crecimiento, siempre te acerca a su propósito. Por eso debes aprender a distinguir las voces que escuchas. Hay voces que alimentan tu fe y hay voces que alimentan tus temores. Hay voces que te acercan a Dios y hay voces que intentan alejarte de Él. La pregunta es, ¿a cuál voz estás prestando atención? Porque aquello que escuchas constantemente termina moldeando aquello que crees. Y aquello que crees termina influyendo en la manera en que vives. Si alimentas continuamente el miedo crecerá. Si alimentas continuamente la duda crecerá. Pero si alimentas tu fe también crecerá. Y cuando la fe crece, la fortaleza comienza a manifestarse. No una fortaleza superficial, no una fortaleza basada en emociones pasajeras. Una fortaleza profunda, una fortaleza que permanece incluso cuando las circunstancias cambian. Recuerdo la historia de una mujer que atravesó una de las temporadas más difíciles de su vida. Perdió su empleo, su salud comenzó a deteriorarse, las cuentas se acumulaban, las respuestas que esperaba no llegaban. Humanamente hablando, tenía razones para rendirse. Sin embargo, cada mañana tomaba unos minutos para orar, no porque siempre sintiera ganas, no porque siempre sintiera entusiasmo, sino porque había decidido confiar. Durante meses pareció que nada cambiaba, pero algo sí estaba cambiando. Ella estaba cambiando, su fe estaba creciendo, su carácter estaba fortaleciéndose, su dependencia de Dios estaba profundizándose. Cuando finalmente llegaron las respuestas que había estado esperando, descubrió algo sorprendente.
La mayor bendición no había sido solamente la solución de sus problemas. La mayor bendición había sido la persona en la que se había convertido durante el proceso. Porque Dios estaba trabajando en dos direcciones al mismo tiempo. Estaba preparando la respuesta. G estaba preparando su corazón. Quizás eso también está ocurriendo contigo. Quizás estás tan enfocado en lo que deseas recibir que no has notado lo que Dios está desarrollando dentro de ti. Quizás estás mirando únicamente la meta final, mientras Dios está trabajando cuidadosamente en cada paso del camino. Aunque ahora no puedas verlo con claridad, llegará el día en que mirarás hacia atrás y comprenderás muchas cosas. Comprenderás por qué algunas puertas se cerraron. Comprenderás por qué algunas personas se alejaron. Comprenderás por qué ciertas respuestas tardaron tanto. Comprenderás que Dios estaba obrando incluso cuando parecía guardar el silencio. Porque el silencio de Dios nunca significa inactividad. Mientras tú esperas, Dios trabaja. Mientras tú oras, Dios obra. Mientras tú confías, Dios prepara. Y mientras tú avanzas paso a paso, Él continúa fortaleciendo tu corazón. Por eso hoy debes recordar algo muy importante. No estás donde estabas hace un año. No eres la misma persona que eras antes. Has sobrevivido a batallas que parecían imposibles. Has atravesado temporadas que pensaste que te destruirían. Has superado momentos que parecían insuperables. Y aunque todavía queda camino por recorrer, Dios ha sido fiel hasta aquí. Cada vez que pensaste que era el final, Él te sostuvo. Cada vez que sentiste que no podías más, Él te dio nuevas fuerzas. Cada vez que las lágrimas parecían interminables, Él permaneció contigo. Y si Dios te ha sostenido hasta este momento, también te sostendrá en lo que viene. Porque su fidelidad no tiene fecha de vencimiento. Su amor no depende de tus circunstancias. Su poder no disminuye con el tiempo. Y su promesa permanece firme. Escucha estas palabras profundamente en tu espíritu. No tengas miedo del futuro. No tengas miedo de los gigantes que ves delante de ti. No tengas miedo de las dificultades actuales. Yo soy tu fuerza, yo soy tu refugio. Yo soy quien te sostiene. Lo que hoy parece imposible no es imposible para mí. Y cuando esa verdad desciende desde tu mente hasta tu corazón, comienzas a caminar de manera diferente. Comienzas a levantar la cabeza nuevamente. Comienzas a recuperar la esperanza. Comienzas a creer otra vez. Porque entiendes que tu historia no depende únicamente de tus capacidades. Depende del Dios que te llamó, del Dios que te sostiene, del Dios que te ama, del Dios que hoy vuelve a decirte con absoluta certeza: yo soy tu fuerza. Hay momentos en la vida en los que Dios permite que lleguemos al final de nuestras propias capacidades para que finalmente descubramos el comienzo de su poder. No es una experiencia cómoda. No es algo que normalmente elegiríamos, pero muchas veces es precisamente allí donde ocurre la transformación más profunda. Quizás recuerdas una etapa de tu vida en la que estabas convencido de que todo dependía de ti. Planeabas cada detalle, intentabas controlar cada situación. Creías que si trabajabas lo suficiente, si pensabas lo suficiente y si luchabas lo suficiente, podrías resolver cualquier problema. Pero entonces llegó algo que no podías controlar, una pérdida inesperada, una decepción profunda, una puerta cerrada, una enfermedad, una traición.
Un retraso que parecía no tener sentido. De repente comprendiste que había límites que no podías superar con tus propias fuerzas. Fue doloroso, fue frustrante, pero también fue una invitación, porque cuando las fuerzas humanas se agotan, la dependencia de Dios puede comenzar a crecer. La dependencia no es debilidad. La dependencia de Dios es una de las expresiones más altas de la fe. El mundo admira la autosuficiencia, pero el reino de Dios honra la confianza. Y existe una diferencia enorme entre ambas. La autosuficiencia dice: yo puedo hacerlo todo. La fe dice: con Dios puedo enfrentar cualquier cosa. La autosuficiencia coloca todo el peso sobre los hombros humanos. La fe coloca la carga en las manos del Señor. Y cuando entiendes esto, descubres una libertad que muchos nunca experimentan, porque ya no necesitas fingir que eres invencible. Ya no necesitas aparentar que siempre tienes todas las respuestas. Ya no necesitas cargar expectativas imposibles. Puedes acercarte a Dios tal como eres, con tus preguntas, con tus heridas, con tus temores, con tus dudas, con tus luchas, y descubrir que Él sigue amándote. Muchos creen erróneamente que deben ser perfectos antes de acercarse a Dios. Piensan que primero deben arreglar cada área de sus vidas. Piensan que primero deben volverse suficientemente fuertes. Piensan que primero deben resolver todos sus problemas. Pero Dios no espera que llegues perfecto. Te invita a venir tal como estás, porque la transformación comienza en su presencia, no antes. Imagina una persona herida que se niega a ir al médico hasta estar completamente sana. No tendría sentido. Sin embargo, muchas personas hacen exactamente eso espiritualmente. Esperan sentirse fuertes para buscar a Dios. Esperan sentirse dignos para acercarse a Él. Esperan sentirse preparados para rendirle sus vidas. Pero Dios dice: ven ahora, ven con tus cargas, ven con tus cicatrices, ven con tus fracasos, ven con tus preguntas, ven con tus lágrimas, porque es en su presencia donde comienza la restauración. Y una de las cosas más hermosas que descubres cuando caminas con Dios es que Él no desperdicia el dolor. Los seres humanos solemos ver el sufrimiento como algo sin propósito, pero Dios tiene la capacidad de tomar incluso las experiencias más difíciles y convertirlas en herramientas para nuestro crecimiento. Eso no significa que Él disfrute nuestro dolor. Significa que es tan poderoso que puede producir algo bueno incluso de las situaciones más difíciles. Piensa en José. Fue rechazado por sus hermanos, fue vendido, fue acusado injustamente, fue olvidado, y durante años parecía que cada capítulo de su historia iba empeorando. Si alguien hubiera observado solamente una parte de su vida, habría pensado que Dios lo había abandonado. Pero Dios nunca lo abandonó. Estaba escribiendo una historia más grande, una historia que José no podía entender en ese momento. Y muchas veces nosotros también vivimos capítulos que no comprendemos. Queremos entender el libro entero cuando apenas estamos leyendo una página. Queremos conocer el final cuando todavía estamos atravesando el proceso. Pero la fe consiste precisamente en confiar en el autor de la historia. Porque aunque tú no puedas ver la imagen completa, Dios sí puede verla. Él conoce cada detalle, conoce cada obstáculo, conoce cada victoria futura, conoce cada puerta que se abrirá, conoce cada bendición que llegará.
Y mientras tú avanzas paso a paso, Él ya está trabajando en aquello que todavía no puedes ver. Tal vez ahora mismo te encuentras en una temporada donde las respuestas parecen lentas. Has estado orando, has estado esperando, has estado creyendo, pero los cambios no llegan con la rapidez que esperabas. Y esa espera puede ser difícil, muy difícil, porque la espera pone a prueba nuestra fe. La espera revela lo que realmente creemos. La espera nos obliga a decidir si confiamos en Dios solamente cuando vemos resultados o si confiamos en Él incluso cuando todo parece permanecer igual. Hay una gran diferencia entre esperar con ansiedad y esperar con fe. La ansiedad mira constantemente el reloj. La fe mira constantemente a Dios. La ansiedad pregunta una y otra vez, ¿cuándo? La fe declara, Señor, confío en tu tiempo. Y aunque eso suena sencillo, es una de las lecciones más profundas que podemos aprender, porque el tiempo de Dios rara vez coincide con nuestras expectativas. Nosotros queremos respuestas inmediatas. Dios trabaja con propósito eterno. Nosotros vemos días, Él ve generaciones. Nosotros vemos el presente, Él ve el destino completo. Y precisamente por eso su perspectiva es más confiable que la nuestra. Hay personas escuchando este mensaje que están cansadas de esperar. Han esperado por restauración, han esperado por dirección, han esperado por sanidad, han esperado por oportunidades, han esperado por respuestas. Y quizás el cansancio ha comenzado a infiltrarse en su corazón. Pero escucha esto atentamente. El hecho de que todavía estés esperando no significa que Dios te haya olvidado. El hecho de que todavía no veas resultados no significa que Dios haya dejado de trabajar. El hecho de que aún no haya ocurrido el milagro no significa que el milagro no venga en camino. Muchas veces la obra más importante de Dios ocurre debajo de la superficie, como las raíces de un árbol, como los cimientos de un edificio, como la semilla que crece bajo tierra antes de aparecer sobre el suelo. Hay procesos que no son visibles, pero siguen siendo reales. Y si Dios está trabajando en silencio, sigue trabajando, porque su actividad no depende de tu capacidad para verla. Su fidelidad no depende de tu capacidad para comprenderla. Su poder no depende de tus emociones. Dios sigue siendo Dios incluso en los días en los que no entiendes nada. Y esa verdad puede sostenerte, puede darte paz, puede darte esperanza, puede darte fortaleza. Recuerdo una frase que ha transformado la vida de muchas personas. No midas la presencia de Dios por lo que sientes, mídela por su promesa. Porque las emociones cambian, las circunstancias cambian, las temporadas cambian. Pero las promesas de Dios permanecen. Y cuando aprendes a apoyarte en sus promesas, desarrollas una estabilidad espiritual que ninguna tormenta puede destruir fácilmente. La tormenta puede sacudir las ramas, pero no puede arrancar las raíces que están profundamente conectadas a Dios. Por eso, si hoy te sientes cansado, no te rindas. Si hoy te sientes confundido, no abandones la fe. Si hoy te sientes débil, recuerda que Dios no está buscando tu perfección, está buscando tu confianza. Y cuanto más aprendas a depender de Él, más descubrirás una fuerza que no proviene de ti. Una fuerza que aparece cuando ya no sabes cómo continuar. Una fuerza que te ayuda a levantarte una vez más. Una fuerza que te permite seguir creyendo cuando otros han dejado de creer.
Una fuerza que te recuerda que tu historia todavía no ha terminado, porque Dios aún está escribiendo capítulos que no has leído. Aún está abriendo puertas que no has visto. Aún está preparando encuentros que no imaginas. Aún está organizando detalles que están fuera de tu vista. Y mientras eso ocurre, Él continúa sosteniéndote, continúa guiándote, continúa formándote, continúa fortaleciendo tu corazón. Quizás no puedas ver todo lo que viene, pero puedes confiar en aquel que sí lo ve. Mientras mantengas tus ojos en Él, descubrirás algo extraordinario. La misma mano que te sostuvo ayer seguirá sosteniéndote mañana. El mismo Dios que te ayudó a superar tus batallas pasadas te ayudará a enfrentar las que están delante. Y la misma voz que hoy te habla al corazón continúa diciendo con amor, autoridad y poder: no temas, no te rindas, no retrocedas. Yo sigo contigo, yo sigo obrando. Yo sigo abriendo camino, y sobre todo, recuerda siempre esto: yo soy tu fuerza. Hay algo que sucede cuando una persona comienza a comprender verdaderamente que Dios es su fuerza. Su manera de caminar cambia. Su manera de enfrentar los problemas cambia. Incluso su manera de mirar el futuro comienza a transformarse. No porque desaparezcan todas las dificultades de la noche a la mañana. No porque cada oración reciba una respuesta inmediata. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque el corazón encuentra un lugar seguro donde descansar. Y cuando el corazón descansa en Dios, nace una fortaleza que el mundo no puede explicar. Muchas personas están agotadas porque intentan encontrar seguridad en cosas que fueron diseñadas para ser temporales. Algunos buscan seguridad en el dinero. Otros buscan seguridad en la aprobación de las personas. Otros buscan seguridad en posiciones, títulos o logros. Pero tarde o temprano descubren que ninguna de esas cosas puede sostener completamente el alma humana, porque el alma fue creada para depender de algo mucho más grande. Fue creada para depender de Dios. Cuando una persona coloca toda su esperanza en las circunstancias, su paz sube y baja constantemente. Si las cosas salen bien, se siente fuerte. Si las cosas salen mal, se derrumba. Pero cuando la esperanza está anclada en Dios, la estabilidad comienza a aparecer. Porque Dios permanece firme incluso cuando todo alrededor parece cambiar. Tal vez has vivido momentos donde sentías que todo se movía bajo tus pies. Planes que se derrumbaron, sueños que parecían alejarse, relaciones que cambiaron inesperadamente, puertas que se cerraron, noticias que nunca imaginaste recibir. Y durante esos momentos quizá te preguntaste cómo seguir adelante. Quizá te preguntaste si tendrías la fuerza suficiente para continuar. Quizá te preguntaste si volverías a sonreír de verdad. Quizá te preguntaste si Dios todavía estaba obrando. Y aunque no lo entendieras en aquel momento, Dios estaba más cerca de lo que imaginabas. Porque una de las características más hermosas del amor de Dios es que permanece presente incluso cuando nosotros no logramos percibirlo. Hay temporadas en las que sentimos su presencia con claridad, y hay temporadas en las que caminamos por fe, pero en ambas situaciones Él sigue siendo el mismo. Él no cambia, Él no abandona, Él no se olvida, Él no pierde el control. Por eso la fe madura cuando aprendemos a confiar en su carácter más que en nuestras emociones. Las emociones son reales, compensan, pero no siempre reflejan toda la verdad.
Puedes sentirte solo y aún así Dios estar contigo. Puedes sentirte débil y aún así Dios estar fortaleciéndote. Puedes sentirte perdido y aún así Dios estar guiando cada paso. Puedes sentirte olvidado y aún así Dios estar preparando algo extraordinario para tu futuro. La realidad espiritual no siempre coincide con nuestras percepciones temporales y por eso necesitamos aprender a caminar por convicción y no únicamente por sentimientos. Hay una historia que refleja esta verdad. Un navegante atravesaba una noche extremadamente oscura en medio del océano. Las nubes cubrían el cielo. No podía ver las estrellas. No podía ver la costa. Todo parecía incertidumbre, sin embargo, seguía avanzando. Alguien le preguntó: ¿cómo sabes hacia dónde dirigirte si no puedes ver nada? El navegante respondió: no necesito ver el destino completo. Solo necesito confiar en la brújula. Eso es exactamente lo que ocurre con la fe. No siempre vemos el destino completo. No siempre entendemos cada detalle. No siempre conocemos cada respuesta. Pero tenemos una brújula, tenemos la palabra de Dios, tenemos sus promesas, tenemos su dirección. Cuando seguimos su guía, podemos avanzar incluso en medio de la oscuridad. Quizás ahora mismo estás atravesando una noche espiritual, una temporada donde las respuestas parecen distantes, una temporada donde los resultados son lentos, una temporada donde la incertidumbre intenta robar tu paz. Pero quiero recordarte algo importante. La oscuridad nunca ha detenido el amanecer. Nunca, por más larga que parezca la noche, el sol termina apareciendo. De la misma manera, por más difícil que sea esta temporada, Dios sigue teniendo la última palabra. No la tiene el miedo, no la tiene la ansiedad, no la tiene la derrota, no la tiene la circunstancia. La última palabra pertenece a Dios. Y cuando comprendes esto, comienzas a enfrentar los desafíos desde una perspectiva diferente. Ya no miras el tamaño del problema, comienzas a mirar el tamaño de tu Dios. Ya no concentras toda tu atención en el obstáculo. Comienzas a concentrarte en aquel que puede abrir camino. Ya no permites que el miedo determine tus decisiones. Permites que la fe dirija tus pasos. Porque la fe no niega la realidad. La fe simplemente reconoce que Dios es más grande que cualquier realidad que enfrentemos. Piensa en David frente a Goliat. Todos veían un gigante imposible de derrotar. Todos hablaban del tamaño del enemigo. Todos hablaban